Bienvenidos a la Escuela Bíblica de YouTube. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y estamos a 21 de febrero del 2025. Y hoy voy a compartir con vosotros un breve estudio bíblico muy importante. Abrid vuestras Biblias, mirad, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. En la segunda, como he dicho, la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 2. Voy a comentar, vamos a hacer un estudio, un comentario de este tremendo pasaje bíblico para que veáis cómo en las iglesias de la cristiandad apóstata han falsificado a lo largo de los siglos la verdadera doctrina, la enseñanza no solamente del Señor Jesucristo, sino también del apóstol Pablo, como vais a ver de forma muy sencilla. La versión, como siempre, que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Utilizad vosotros cualquier otra versión que tengáis y abrid, como he dicho, en este pasaje del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, voy a leer a partir del verso 2. Mirad lo que dijo Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ya de entrada, en estas palabras del apóstol Pablo se demuestra bien clarito que él era absolutamente antitrinitario. El apóstol Pablo jamás fue trinitario, jamás enseñó que Dios sea trino, una especie de monstruo con tres cabezas. Pablo nunca enseñó que solo exista un Dios y que al mismo tiempo sean tres personas divinas. Fijaos bien en este verso 2. De Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, no dijo del único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que no dice eso? Dice de Dios nuestro Padre. Cuando el apóstol Pablo hablaba del Padre Celestial, le llamaba el Dios. Él es el Dios supremo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Pues aquí lo dice, y del Señor Jesucristo. Como podéis ver, también este pasaje de Pablo no solamente destroza la doctrina satánica del falso Dios trino, del trinitarismo, sino también la doctrina satánica del unicitarismo. Los unicitarios, los falsos cristianos unicitarios, son los que enseñan pues que el Dios Padre es el mismísimo Señor Jesucristo. Es una mentira del diablo, totalmente falso. Como podéis ver, el apóstol Pablo diferenció a Dios nuestro Padre, lo diferencia del Señor Jesucristo, como podéis ver acá. Por lo tanto, ya el verso 2 destroza totalmente las doctrinas diabólicas y apóstatas del trinitarismo y del unicitarismo. Dios, el Dios supremo, es únicamente el Padre Celestial. Aquí lo dice, Dios nuestro Padre, y luego menciona al Señor Jesucristo. Lo diferencia bien clarito del Padre Celestial. Seguimos. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí los elogia el apóstol Pablo, da gracias a Dios, es decir, al Padre Celestial, por estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. La fe de ellos, la doctrina de ellos iba creciendo, crecía, y el amor también, el amor de todos y cada uno de vosotros, refiriéndose evidentemente únicamente a los hermanos en la fe, el amor entre los hermanos. Fijaos lo importante, que es primero la doctrina, la fe, es decir, la verdadera doctrina, y seguidamente el amor de unos hermanos en la fe con otros. Las dos cosas van juntas, la verdadera doctrina, es decir, la fe, y el amor de unos hermanos en la fe para con otros. Dice que abundaba, abunda para con los demás hermanos, evidentemente. Verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. El apóstol Pablo se gloriaba, se enorgullecía de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Él lo dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, las iglesias de Dios, la iglesia de Dios y de Cristo. Esta es la verdadera iglesia de Dios,
la iglesia de Dios, el Padre, y también es la iglesia de Cristo. Ese es el verdadero nombre de la iglesia de Dios. No es ni iglesia católica, ni iglesia evangélica, ni testigos de Jehová, ni ninguna de estas sectas falsas. Es la iglesia de Dios y de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo se gloriaba de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica? Pues aquí lo dice: por vuestra fe y paciencia, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica soportaban con paciencia y fe. Recordad estas dos palabritas porque luego se vuelven a mencionar, como vamos a ver después en el libro del Apocalipsis. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estaban sufriendo tribulaciones estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. La verdadera iglesia de Cristo siempre a lo largo de la historia ha pasado por la tribulación, ha sufrido la tribulación, diferentes tribulaciones, persecuciones, y siempre las han soportado con paciencia y fe, como veis aquí, que son las dos características de los verdaderos cristianos, de los santos de la iglesia de Cristo, que pasan por la tribulación, ¿de acuerdo? Estas mismas palabritas, paciencia y fe, son mencionados en este pasaje que os voy a leer del libro del Apocalipsis, capítulo 13. Abrid vuestras Biblias y vamos a leer el siguiente pasaje. Mirad, vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 13, verso 10. Aquí, en esta traducción, he preferido la Biblia de Jerusalén, que lo ha traducido de forma mucho más correcta, más fiel que la Reina Valera. El verso 10 dice lo siguiente. Esta es la correcta y la auténtica traducción de este versículo. El que a la cárcel ha de ir. Es decir, el cristiano, el santo de la iglesia de Cristo que esté destinado a ser llevado en cautividad, a la cárcel, a ser llevado prisionero, irá a la cárcel. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir durante el futuro reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis, también en este capítulo del Apocalipsis, capítulo 13, verso 5, 42 meses, 3 años y medio. Pues el cristiano verdadero que esté destinado a ir a la cárcel o a ser llevado en cautividad, a cautividad irá. El que ha de morir a espada, o el que esté destinado a morir a espada, es decir, les cortarán la cabeza, los degollarán, a espada ha de morir. Y mirad lo que dice ahora. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos, es decir, de los santos de la iglesia de Cristo. La paciencia y la fe, exactamente las mismas dos características de los santos de la iglesia de Cristo que pasan por tribulación y que hemos leído en ese texto de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. La paciencia y la fe, para que veáis que estos santos de la iglesia de Cristo que va a perseguir en el futuro la bestia serán los miembros de la iglesia de Cristo. Son exactamente los mismos santos de la iglesia mencionados por Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. La paciencia y la fe. ¿De acuerdo? Esta es una profecía que se va a cumplir, bueno, se ha cumplido a lo largo de la historia, cuando todos los verdaderos cristianos han pasado por tribulaciones o por la tribulación, como leemos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que los hermanos de la iglesia de Tesalónica soportaban la tribulación con paciencia y fe. Y también se va a cumplir en el futuro cuando venga ese reinado de la bestia, de ese emperador que va a gobernar durante 42 meses. Va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13, verso 7, aquí lo tenéis. Y se le concedió a la bestia hacer guerra contra los santos, la guerra a los santos y vencerlos. Y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Va a hacer la guerra a los santos de la iglesia de Cristo. Y por eso es que van a necesitar la paciencia y la fe. Aquí lo tenéis. La paciencia y la fe de los santos. Las dos mismas características que tenían los hermanos de la iglesia de Tesalónica que estaban sufriendo la tribulación.
prueba absoluta, evidentemente, e irrefutable, que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra y va a sufrir la gran tribulación, esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la Iglesia, enseñar esa doctrina de demonios como enseñan millones y millones de falsos pastores y falsos cristianos evangelocos, de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese reinado de la bestia, que va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad, y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Como podéis ver, aquí lo dice bien clarito, la bestia va a hacer la guerra a los santos, los va a vencer, es decir, los va a matar, unos serán llevados en cautividad o a prisiones, como dice aquí, el que a la cárcel ha de ir, el que ha de morir a espada ha de morir. Van a ser los dos destinos de los santos de la Iglesia durante ese tiempo del reinado de la bestia, o bien en ser llevados a cautividad, es decir, a las cárceles o campos de concentración, o sencillamente morir a espada, los degollarán o les cortarán la cabeza. Aquí lo dice. Esta versión, esta traducción de la Biblia de Jerusalén es muchísimo más fiel, muchísimo más correcta, que por desgracia ha vertido la Reina Valera, la cual es un pasaje, uno de los pasajes que está falsificado, ha sido mal traducido en esa versión. Sin embargo, esta versión, la Biblia de Jerusalén y otras traducciones más, lo han vertido correctamente. Bien, vamos a seguir con el pasaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Mirad, aquí tenemos el texto, ya hemos estado viendo el verso 4, lo voy a leer otra vez, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estéis soportando. Bueno, lo estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, volvemos a la versión Reina Valera de 1960, lo leo otra vez. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe. Paciencia y fe, aquí lo tenéis exactamente, las dos mismas características de los santos de la Iglesia de Cristo que van a pasar en el futuro por la gran tribulación. La paciencia y la fe, aquí está la paciencia y la fe de los santos, es decir, de los santos de la Iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Paciencia, fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, atención, por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es juicio, demostración del justo juicio de Dios. El hecho de que la Iglesia de Cristo, los santos de la Iglesia a lo largo de la historia hayan pasado por tribulaciones, por persecuciones, es, como dice el apóstol Pablo, demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? Para que los cristianos a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos, evidentemente, no los falsos cristianos, ¿por qué los santos de la Iglesia a lo largo de la historia han pasado por estas tribulaciones y persecuciones? ¿Por qué las han soportado con paciencia y fe? Pues sencillamente, ¿para qué? Aquí lo dice Pablo, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Seremos tenidos por dignos de heredar la vida eterna en el futuro y maravilloso reino de Dios. Pero primero tendremos que haber pasado por la tribulación, por estas persecuciones, estas tribulaciones, soportándola con paciencia y fe, y de esta manera seremos tenidos por dignos del reino de Dios. Aquí lo tenéis en el verso 5, bien clarito, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, Dios también va a enviar sufrimiento, va a enviar tribulación a aquellos malvados, a aquellos impíos que han perseguido a lo largo de la historia, han hecho sufrir a los verdaderos cristianos. Aquí lo dice, bien clarito.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Van a sufrir tremendamente aquellos impíos y falsos cristianos que a lo largo de la historia han perseguido, han injuriado, han hecho sufrir a los verdaderos santos de la Iglesia de Cristo. Y a vosotros, es decir, a los verdaderos cristianos, que sois atribulados, decís que pasáis por la tribulación, daros reposo con nosotros. Fíjese bien en estas palabras de Pablo. Daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos cristianos vamos a entrar en este reposo de Dios, en este reposo celestial. Pues aquí lo dice el apóstol Pablo. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, vamos a entrar en el reposo, en este reposo celestial, no antes de una tribulación de 7 años, no en ningún rapto secreto antes de una tribulación de 7 años, como creen millones y millones de falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas. No, vamos a entrar en ese reposo celestial, aquí lo tenéis, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando venga a la tierra con gran poder y gloria con todos sus santos. Y esto va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús en Mateo 24, versos del 29 hasta el 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es cuando ocurrirá la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo con los ángeles de su poder. Aquí lo tenéis. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 9, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, cuando el Señor Jesús venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí lo tenéis bien clarito. Los malvados, los que hayan atribulado a los verdaderos cristianos, a los santos de la Iglesia de Cristo, van a sufrir la pena de la eterna perdición, es decir, de la eterna destrucción. La palabra griega que ha sido traducida por perdición, aquí en esta versión de la Reina Valera del 60, es apulumi, y apulumi significa una destrucción total, destrucción completa. Eso será la pena de la eterna perdición, la destrucción completa en el fuego, en el lago de fuego. Estarán totalmente excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No estarán viviendo eternamente en un sufrimiento sin fin, como enseñan todas las iglesias diabólicas y falsas de la cristiandad apóstata, sino que van a sufrir el castigo de la eterna destrucción. Serán totalmente destruidos en el fuego. Es lo que dijo bien clarito el apóstol Pablo en este verso 9. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí lo tenéis. No 7 años antes de la venida gloriosa, de la manifestación gloriosa de Cristo cuando venga aquí a la tierra, sino que va a ocurrir en ese mismo día de su manifestación gloriosa. Es cuando entraremos en ese reposo celestial. Y al mismo tiempo que Cristo venga y nosotros, los verdaderos cristianos, los santos de la Iglesia, entremos en ese reposo celestial, en ese mismo día es cuando Cristo va a dar la retribución a todos los malvados, a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hayan rechazado la verdad que un día conocieron, la verdadera doctrina que conocieron y que la rechazaron voluntariamente, son aquellos que van a sufrir la retribución, el castigo que el Señor les dará cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Serán, como dice aquí bien clarito, sufrirán la pena de la eterna destrucción, totalmente excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
serán arrasados, aniquilados, destruidos totalmente en el fuego. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y la que por desgracia ha sido a lo largo de los siglos rechazada, pervertida, deformada por las diferentes iglesias de la cristiandad apóstata y diabólica, ya sea la Iglesia católica, que es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, o las hijas de esta gran ramera de Roma, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, los evangelocos. Millones de falsos cristianos evangelocos, de falsos ministros de Cristo, de falsos pastores que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo y también esa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno, cuando el apóstol Pablo de lo que habló es de la eterna destrucción. Serán totalmente destruidos para siempre en el fuego. No vivirán para siempre en un sufrimiento sin fin, como enseñan todas estas iglesias falsas, diabólicas y apóstatas, ya sean los falsos cristianos católicos o los falsos cristianos evangélicos. Pues hasta aquí este estudio bíblico de hoy. Comparte este vídeo, dale un like, compártelo para que mucha más gente lo vea, para que mucha más gente conozca este canal donde se enseña la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Y que recordad, no se os olvide mirar en la descripción de este vídeo o en el primer comentario, el cual yo siempre lo fijo arriba, comentario primero o la descripción de este vídeo, donde encontraréis una serie de estudios bíblicos escritos por mí, extremadamente importantes, donde esto lo amplío de forma mucho más extensa, para que usted conozca esta verdadera doctrina que le llevará a la salvación eterna en el reino de Dios. Hasta el próximo vídeo.